Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a dar inicio a este primer servicio en esta nueva etapa. Si puede usted ponerse de pie, póngase de pie. De manera simbólica vamos a entregar este camino que comenzamos hoy en manos del Señor. Bendito Señor y Padre Celestial, alabamos su nombre en esta mañana, reunidos en este lugar, en este espacio para nosotros nuevo, para nosotros diferente, para nosotros el inicio, Señor, de una nueva etapa, de un nuevo camino, de un nuevo tramo. Pero queremos, Señor, como iglesia, todos juntos, Señor, colocar en sus manos, entregar a usted, Señor, esta etapa que hoy comenzamos, Señor. La ponemos, Señor, la presentamos delante de usted, Señor. No sabemos, Señor, qué nos depara el mañana, pero ya usted está allí, Señor. Bendito Dios de eternidad. Delante de usted están nuestros tiempos, delante de usted nuestro vivir, delante de usted su iglesia, Señor. Decidimos confiar en usted, Señor. Dios fiel, Dios bueno, Dios digno de confianza. Bendito y glorificado sea su nombre. Su voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Nos entregamos pues a usted, Señor. Y hoy domingo, Señor, y especialmente también domingo de resurrección, decidimos confiar en usted y celebrar, Señor, su victoria, Señor, celebrar, Señor, sus propósitos que nos incluyen y que son para bien nuestro. En Cristo Jesús, pues, pedimos su bendición sobre nuestras vidas, pedimos su bendición sobre nosotros como congregación. Se cumpla todo propósito suyo, Señor, sobre nuestras vidas. Usted traiga, añada, Señor, a la iglesia los que han de ser salvos en este nuevo lugar. En Cristo Jesús. Amén. Estamos aquí por causa del Señor Jesucristo. El centro es el Señor. El protagonista es el Señor. Quien trazó la línea, el plan, fue el Señor. Y nosotros solo vamos allí como alrededor, como allegados, como anexos, pero el centro y fundamento de todo es el Señor. La gloria es para el Señor. La dignidad le pertenece a Él, la alabanza le pertenece a Él. Él es el único digno de adoración, de todo reconocimiento, ¿no? Y en todo el mundo cristiano hoy se está proclamando, recordando y celebrando la resurrección del Señor Jesucristo. Pero para que hubiese resurrección, tuvo antes que haber muerte. Tuvo antes que haber muerte. Y esa muerte, lo primero que tenemos que recordar, por lo menos hoy, es que fue una entrega voluntaria de parte del Señor Jesucristo. Él vino y se ofreció. Él dijo, nadie me quita la vida. Yo de mí mismo, dijo él, la pongo. Dijo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces fue una entrega voluntaria. Él vino como cordero de Dios, él vino como oveja y se entregó voluntariamente. No por él, lo hemos mencionado, por nosotros. Se entregó por nosotros. Una idea, un concepto que a menos que el Espíritu Santo, por la misericordia de Dios, nos ilumine, resulta muy extraño y hasta ofensivo para el pensamiento.
porque entonces viene está el argumento, ¿y por qué se tuvo que entregar por mí? Y es que acaso yo soy tan malo, estoy tan dañado que él tenía que entregarse por mí, o sea, no había otra forma de que, porque entonces la muerte del Señor está justificada por la maldad suya. ¿Me está escuchando? La muerte del Señor está justificada por nuestra maldad. Y si usted fuera el único pecador sobre la tierra, los pecados suyos demandarían la misma muerte del Señor. Y si yo fuese el único pecador sobre la tierra, la muerte, mis pecados demandarían la muerte del Señor. Entonces es lo primero, ¿no?, que hemos de considerar. Fue una entrega voluntaria, pero fue una entrega necesaria por causa de nuestra condición pecaminosa, dañada, irreparable, humanamente irreparable. Pero además de eso, de la necesidad y del motivo, del motivo por un lado, de la justificación, quiero decir por un lado, está el otro, el motivo detrás que lleva que explica, vamos a decirlo así. Del lado nuestro está explicada por nuestra maldad, pero del lado de Dios, esa entrega del Señor está explicada por el amor de Dios. ¿Sí logra ver las dos cosas? La entrega del Señor del lado nuestro está explicada no porque nosotros valíamos mucho, no porque nosotros éramos importantes, no porque nosotros éramos una gran cosa, que dice, ¿cómo vas a dejar que se pierda? Dios no puede permitir que se pierda algo tan valioso. No, nada de eso. Nosotros no valíamos nada, nosotros estábamos corrompidos, pero hasta delante de Dios éramos, como dice la Escritura, nuestras justicias como trapos inmundos, trapos sucios, como trapos que se usan para lo más vil, lo más bajo, como la madera que se apolilló, que la desbarató el comején y no sirve para nada. Esos éramos nosotros, sin el Señor. Y de allí la necesidad. Tiene que venir tuvo que venir el Señor y morir como murió para poder hacer un cambio, para hacer posible un cambio para nuestra condición. Pero del lado divino, la venida del Señor se explica, repito, no en el valor nuestro, porque no valíamos nada, sino que se explica en el amor del Señor, en el amor de Dios. Usted sabe el texto más conocido de todos los evangélicos, Juan 3:16. De tal manera amó Dios que entregó a su Hijo unigénito. Y en Juan 13:1 dice el evangelista, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. Esa fue una característica del Salvador, el amor para con sus discípulos. Dice, como los amó, dice, no los amó por un tiempo, no los amó por un par de años que estuvo con ellos, por 3 años, no, dice, los amó y dice, y los amó hasta el fin. Y en el verso 34 y 35 de ese mismo capítulo 13 leemos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces estaba esa característica allí en el Señor y que debe
caracterizar también nuestro vivir. En segundo lugar, con relación a la muerte del Señor, no fue, lo hemos dicho en otras oportunidades, no fue algo accidental. No fue algo que de repente venía el reino. Algunos han pensado que era así. El reino de Dios venía y de repente algo salió mal y los planes se fueron al traste. Y bueno, tuvo que venir esta época porque no se dio el plan del reino. No, no fue así. Era una muerte que estaba prevista, era una muerte que estaba anticipada, era una muerte que estaba profetizada, que los profetas en el antiguo pacto habían hablado acerca de ella, de que tenía que venir y ser realizada de esa forma. Por ejemplo, el Señor mismo en Marcos capítulo 14, Él dijo, versos 21 y 27, dijo el Señor, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Estaba hablando de que uno lo iba a traicionar y lo iba a entregar y todo lo otro. Dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Qué palabras tan duras, pero tan reales. Y siempre en esto nos vamos a encontrar en este mundo eso. Por un lado la voluntad divina, por otro lado la voluntad humana, y coinciden, y sin que muchas veces, la mayoría de las veces, la parte humana se dé cuenta, pero van allí entrelazadas. Judas traiciona al Señor y lo entrega a la muerte, y el Señor dice, a la verdad, eso tiene que ser así porque está escrito que así sea. Pero mejor le hubiera sido a él no haber nacido. Pero estaba así, establecido que así fuese. Y en el verso 27 dijo el Señor, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. Y nuevamente refiere el Señor a un escrito de los profetas del antiguo tiempo. Escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y el Señor dijo, eso tiene que ver con lo que sucederá conmigo esta noche. Vamos a celebrar hoy la cena del Señor, vamos a tomar la cena del Señor. En el Evangelio de Lucas está registrado, en Lucas capítulo 22, versos 19 al 20, dice que el Señor Jesucristo tomó pan y dio gracias, y lo partió y le dio a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y está hablando de la cruz, y está hablando de su muerte. Se refiere a su cuerpo, se refiere a su muerte. Cuando dice por vosotros es dado, se refiere a su muerte en la cruz. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y nuevamente está haciendo referencia a su muerte cruenta, sangrienta en la cruz, de ese viernes, que se acostumbra a llamar en la catolicidad romana Viernes de Dolores, creo que le dicen. Sí, pero yo pensaba, ¿sabe? Yo pensaba, nos haría bien a los cristianos evangélicos pensar un poco en esa fecha
y de verdad tomar esos días para reflexionar, y veo que cada vez lo hacemos menos los cristianos, y casi no pensamos en la muerte del Señor, y casi no pensamos en los sufrimientos del Señor, y casi no pensamos en el significado y lo que esos días quizás deberíamos dedicar un tiempo a reflexionar sobre ello. Creo que quizás nos haría bien y pensar un poco en esas cosas más intencionalmente. Pero el Señor entonces hacía referencia al compartir el pan y el vino a su muerte. Y luego el apóstol Pablo diría a la iglesia de Corinto que cada vez que nosotros tomamos el pan y tomamos de ese vino, ¿qué cosa? La muerte del Señor anunciamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Pero Dios no es Dios de muertos. Eso declara la Escritura. Dios no es Dios de muertos. Eso dijo el mismo Señor Jesucristo. Y había gente en los tiempos del Señor Jesucristo, del pueblo de Israel, estudiosos de la ley, de los mandamientos de Moisés, que no creían en la resurrección. Y para mí por lo menos resulta un tanto asombroso, porque eran estudiosos de la ley y de los mandamientos y eran religiosos, no eran personas del pueblo, eran religiosos, instruidos, eran como decir eruditos, pero no creían en la resurrección y se burlaban de los que creían en la resurrección. Y el Señor Jesucristo sencillamente con un par de frases los abatió. Pero entonces el Señor le dice, Dios no es Dios de muertos. Para Él todos viven. Entonces quiere decir por necesidad de que hay resurrección, de que están vivos, de que es tal cual. Pero respecto de que los muertos resucitan, les dijo el Señor, ¿no habéis oído, no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza? Dios le habló a Moisés y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis, estáis bien equivocados. Nosotros diríamos, estáis bien pelados. Entonces, el Señor Jesucristo murió el viernes y tenía que ser resucitado. Estaba escrito que que sería levantado de entre los muertos, que tendría que ser levantado. En Marcos también, capítulo 14, verso 28, el Señor Jesucristo le había dicho, el verso que ya leímos, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y entramos entonces pasó el sábado, un tiempo de reposo, un tiempo de descanso, terminaron los sufrimientos y el cuerpo descansa en el sepulcro, reposa en el sepulcro. Pero el Señor ha de ser resucitado. Hay cerca de 40 referencias a la palabra resurrección en el Nuevo Testamento y unas 25 a resucitar y expresiones similares, y casi todas relacionadas con el Señor Jesucristo, casi todas relacionadas con el Señor Jesucristo. Y en la mayoría de las cartas hay por lo menos una referencia a la resurrección del Señor, y es que la resurrección del Señor es fundamental para la fe cristiana.
Y es que si no se hace énfasis en la resurrección, entonces algo muy grande nos estamos perdiendo. Y algo estamos dejando de recordar y dejando de ver. Y el testimonio de la iglesia, cuando comenzamos a ver en el libro de los Hechos, y usted busca las referencias a la resurrección de Cristo en el libro de los Hechos, tiene que ver con la evangelización. El tema, el argumento, la fuerza del mensaje evangelístico estaba en el hecho de que hubo un hombre enviado de Dios que murió y resucitó de los muertos. Y así como él murió y resucitó de los muertos, entonces por medio de él Dios ofrece perdón de pecados y ofrece también de que los que crean en él resucitarán de los muertos. Y eso es lo que hace distintivo el mensaje del Evangelio. ¿Lo creemos? Porque si no creemos eso, entonces lo demás no importa. O sea, no importa lo que hagamos. Lo que acabamos de hacer no tiene sentido si no creemos en ello. Eso tiene que estar muy arraigado en nosotros y tenemos que estar convencidos de ello. De que así como el Señor resucitó, Dios nos ofrece no un vivir más o menos acá sobre esta tierra. Dios nos ofrece una resurrección. Él es el primogénito. Él fue el primogénito en ser levantado de entre los muertos. El primero en su tipo. El primero en su tipo, el que fue levantado para no ver más muerte. Lázaro resucitó, pero se volvió a morir. Y los otros resucitaron, y la hija de aquella mujer resucitó y se volvió a morir. Pero la resurrección que ahora ofrece el Señor es una resurrección que cuando la experimentemos, nunca más volveremos a morir. Y hasta ahora nadie ha resucitado así, porque no ha llegado el tiempo de que esa resurrección la experimentemos. Pero va a llegar. Y luego hablaremos un poco sobre eso. Hay distintas resurrecciones que se mencionan en el Nuevo Testamento. Se habla de la resurrección de los justos o la resurrección del día postrero. La mencionan, por ejemplo, Marta y María cuando Lázaro había muerto y entonces el Señor le dice, no llores, entonces tu hermano resucitará. Y ella dice, sí, yo sé que va a resucitar en la resurrección del día postrero. Pero ellas no sabían nada del plan del Señor, no sabían nada del Evangelio, no sabían nada de los propósitos de Dios, pero ya sabían que había una resurrección del día postrero. Esa es una resurrección. Se menciona en Juan 6:54, se menciona en Juan 11:24. El Señor Jesucristo también la mencionó. Hay otra resurrección, que es la resurrección de todos los que son del Señor. La menciona el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Pablo dice que cuando el Señor venga, los muertos en Cristo, los creyentes que murieron, las personas que siendo cristianas murieron, cuando el Señor venga, todas esas personas que murieron en la fe resucitarán. No serán arrebatadas, resucitarán. Todos los que murieron en la fe resucitarán. Y luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para estar juntamente con el Señor en las nubes. Bendito su nombre. Esa es otra resurrección. Todavía podríamos pensar en una tercera resurrección. Y aparte de ello, hay una resurrección de condenación que se menciona en Apocalipsis 20:12, si se le puede llamar así. Porque Apocalipsis 20 dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Pero en la segunda resurrección es una resurrección de condenación y estarán los muertos, los que no creyeron delante de Dios, chiquitos y grandes, todos delante de Dios. No vamos a mencionar eso. De manera, mis hermanos,
que cuando hablamos de la resurrección hablamos entonces de lo que es el cimiento de la fe cristiana. Si Cristo no resucitó, nada tiene sentido de lo que hacemos. Estamos perdiendo el tiempo. Mejor hubiese sido que nos hubiésemos ido todos para la playa a pasar el fin de semana allá y estamos perdiendo el tiempo los domingos. Mejor es que nos pongamos a jugar cartas, mejor que nos pongamos a, no sé, a hacer fiestas, comamos, bebamos, porque la vida es corta, hay que disfrutarla. Pero si Cristo resucitó, entonces estamos donde tenemos que estar, celebrando cada domingo el día del Señor. Bendito su nombre. Gloria a Dios. Gloria al Señor, al Salvador. Gloria al Salvador. Y la resurrección del Señor no es una doctrina, aunque hay que estudiarla y hay que entenderla correctamente, pero es un hecho que sucedió y no se queda como un acontecimiento histórico, sino que nos comunica de esa forma como Dios obra, de esas formas misteriosas de Dios. Pero la resurrección del Señor nos comunica a nosotros, que estamos hoy acá 2000 años después, nos comunica una energía, voy a expresarlo así, que no se escandalicen algunos, nos comunica un poder, nos comunica una fuerza para que nosotros podamos vivir una vida sobre el nivel normal. Una vida, ¿qué escribí acá? Déjeme ver qué escribí acá. Para que nosotros podamos vivir en un nivel superior de vida. La resurrección del Señor nos comunica la posibilidad a los cristianos de que podamos vivir en un nivel superior de vida, libres de la esclavitud de las bajas y pecaminosas pasiones. ¿Por qué un cristiano puede dejar de adulterar, puede dejar de pensar en lo malo, puede dejar de codiciar, puede dejar de estarse carcomiendo por dentro? ¿Por qué puede hacerlo? No es porque tiene mucha fuerza de voluntad que le ayudará en algo, pero es porque Cristo resucitó, y por la resurrección de Cristo, entonces nosotros recibimos el poder para andar en una vida sobrenatural. Por la resurrección de Cristo. ¿Es algo que estoy inventando yo? No, es algo que dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, verso 1, por ejemplo, y solamente un verso por asuntos de tiempo, pero Colosenses capítulo 3, verso 1, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Otro texto dice que juntamente con Él nos resucitó. Cuando Dios resucitó a Cristo, de alguna forma, todos los que somos de Él fuimos resucitados juntamente con Él. Juntamente con Él nos resucitó. Estábamos muertos y nos resucitó. Estábamos muertos. Y si nos resucitó, ¿qué hizo? ¿Qué nos dio? Claro, nos dio vida, y vida nueva, por cierto, no la misma vida vieja, nos dio vida nueva. Y ahora podemos vivir en armonía y paz para con Dios, mis hermanos. Por último, quiero que pensemos en lo siguiente. Quiero invitarle a pensar en lo siguiente. Vamos a resucitar. No deberíamos tener miedo a la muerte. Vamos a resucitar. Así como el Señor resucitó, nosotros también resucitaremos. Tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya.
Pero quiero invitarle a pensar de que hay cosas que Dios puede resucitar en nuestras vidas. Ahora no pensar en la resurrección del cuerpo, pero pienso en cosas, en aspectos de nuestra vida que están deteriorados, que están dañados aparentemente o quizás irreparablemente, que no tienen solución. Pienso en relaciones quizás familiares que están rotas y dice, esto no tiene solución. Pienso quizás en proyectos personales o familiares que usted dice, esto se vino, ya esto no tiene arreglo. Pero sabe que Dios podría resucitar cosas que nosotros tenemos perdidas completamente. Que Dios, nuestro Señor, podría resucitar todas esas cosas. Porque como dice Romanos 4:17, Él es el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Solamente lo siguiente le diría. No es un asunto de confiésalo y recíbelo, porque no es así. Para que haya una resurrección, tiene por necesidad que haber antes una muerte. Tiene por necesidad que haber una muerte. Entonces, a veces creo que es allí donde tropezamos. Que Dios nos pide que le entreguemos algo, o que para que Dios lo pueda resucitar tenemos que entregárselo realmente a Él y desprendernos de eso y entregarlo al Señor y ponerlo allí y dejarlo en el reposo del Señor, en el descanso del Señor y en el tiempo del Señor. El Señor lo resucitará. Un hijo rebelde y usted pero ya usted se le agotaron las posibilidades. Entréguele ese hijo al Señor, despréndaselo, sáqueselo del corazón y póngaselo al Señor. Señor, ¿usted qué va a hacer con eso? Un hijo, un nieto, un esposo, una esposa, no sé qué será. Y entréguele eso al Señor. Y a veces estamos con una carga y con un sufrimiento y tal, como si usted no puede darle vida. Usted no puede enderezar lo torcido. Usted no depende de usted siquiera, no depende de nosotros. Pero hay alguien que le da vida a los muertos, hay alguien que endereza lo torcido, hay alguien que cambia los corazones, hay alguien que puede hacer todas las cosas que nosotros no podemos. Bendito su nombre. Y podemos hacer eso, mis hermanos. Y llegar a un punto, Señor, ya voy a decidir entregártelo a ti y quiero dejarlo allí. Y si tú quieres, le darás vida y me lo devolverás. Y eso podemos hacer. Estoy terminando. Mi temor siempre es, mis hermanos queridos, que lo que la palabra de Dios dice se quede en palabras y no afecte nuestras vidas. Esto que está acá, Dios nos lo dio para que afecte nuestro vivir, para que vivamos una vida, la vida que a Él le agrada, una buena vida para gloria suya, una vida de propósitos y de frutos y de actos que trascienden, hermano. Vamos a orar, vamos a celebrar la resurrección del Señor con cantos. Luna, ¿tú vas a compartir algo? No, la próxima. Señor, le damos alabanza en esta mañana. Damos gloria al Salvador resucitado, el primero que se levantó de entre los muertos. Testimonio para nosotros
ejemplo para nosotros. Fue levantado para que nosotros, al fijar nuestra mirada en Él, podamos también soñar, anhelar, desear y esperar nuestra propia resurrección. Así como nuestro Salvador fue levantado, nosotros también con toda seguridad. Y le damos alabanza, Señor y Dios, por ello. Le damos gracias por la obra allí manifiesta y registrada en las Escrituras. Y delante de usted, Señor, todas aquellas necesidades, situaciones que requieren de una resurrección para ser diferente. En usted todo es posible. En Cristo Jesús. Amén.